y le vamos a hacer una encuesta. Profesor, tenemos 4 preguntas que hacerle. La primera es, ¿cuál es el método que utiliza para hacer efectivo el uso de los elementos de seguridad en una construcción? Bueno, los elementos de seguridad industrial son muy importantes porque son reglamentarios y son de ley. Entonces, en la parte de seguridad hay que tener en cuenta una cosa que es la seguridad industrial y la salud ocupacional. En la parte de salud ocupacional tenemos que tener toda la parte a nivel de salud y de pensión y de riesgos profesionales, toda la parte legal, afiliar a la gente a una entidad de salud, afiliarla a una entidad de riesgos laborales y hacerle todos los aportes hacia la parte de pensión, hacia el futuro. En la parte de seguridad industrial es muy importante porque en este momento no es posible elaborar que ningún trabajador ni ningún director puedan trabajar en una obra, y en especial en una obra que tiene un riesgo 5, sin ningún tipo de capacitación. Entonces todas las personas tienen que estar capacitadas en la parte de seguridad industrial. En la parte de seguridad industrial es importante entender que existen unas cosas que se llaman los EPPs. Los EPPs son los elementos de protección personal, y los elementos de protección personal depende del riesgo laboral que vaya a tener cada persona. Entonces el riesgo se mide por la actividad que vaya a desarrollar. Si yo voy a desarrollar una actividad a una altura considerable, entonces tengo que considerar unos elementos como arnés, líneas de vida, etcétera, para que no me vaya a caer. Si estoy en un elemento, en un piso firme, pues ya no va a tener ese tipo de riesgo. Entonces, de acuerdo a la actividad que yo vaya a desarrollar, hago una cosa que se llama un APR, que es un análisis preliminar del riesgo, donde en ese APR se miran cuáles son las condiciones de posible accidentalidad, y de acuerdo a eso se trata de mimetizar el riesgo utilizando los elementos de protección personalidades. Hay elementos de protección básicos que son, por ejemplo, el casco, que es para la cabeza. El casco debe ser un casco dieléctrico. El casco debe ser de seguridad. Dieléctrico significa que lo está protegiendo hacia la parte eléctrica. El casco debe tener unos amarres para que no se le vaya a caer a uno. Que esos amarres son para la parte de la barbilla y para la parte trasera. Entonces esos ayudan a sostener el casco, que no se vaya a caer. También es importante proteger la parte de la visión con las gafas de protección. Entonces las gafas de protección tienen que tener una protección para las partículas volátiles, o sea, el polvo. Tiene que tener una protección para que no se vayan a empañar con el calor de las personas. Entonces esos tienen unas rejillas laterales para que le dé suficientemente ventilación y las gafas no se vayan a empañar y no le vaya a caer ninguna partícula dentro de los ojos. Es importante también proteger las manos. Entonces las manos hay que protegerlas. Existen varios tipos de protección manual. Hay un tipo de protección manual que es el guante de plástico. El guante de plástico normalmente se utiliza en calibre 35, hay cortos y hay largos, y esos se utilizan para manipulación de cemento. Existe también el guante de carnaza, que hay carnaza con recubrimiento o con refuerzo manual. Ese guante de carnaza se utiliza para poder cargar ladrillo, poder cargar algunos elementos, y hay otro tipo de guante que es el guante tipo ingeniero, que es en cabretilla, que es el amarillo blando, que se utiliza para poder caminar, subirse a escaleras, etc. Son esos 3 tipos de guantes. El otro tipo de protección que se debe usar es en los pies, que son las botas. Entonces, las botas, hay botas de caña alta y botas de caña baja. Las botas de caña alta normalmente son botas plásticas que aíslan y protegen el pie de las lluvias, de los charcos, de la humedad. Esas botas son buenas porque le hacen la protección hasta la canilla, las botas altas. Las botas cortas normalmente no son botas de plástico, sino son botas en material fuerte de cuero, y las 2 botas tienen que tener mínimo una protección. La protección debe ser de punta, en la punta de los dedos, y esa protección debe ser en acero.
existe una protección adicional que es la plantilla de acero. Entonces esa plantilla es para la parte inferior de la bota, que es para evitar que la puntilla atraviese el pie por la parte inferior, cuando uno se para encima de una tabla o una puntilla. Y existe una protección que se llama la protección metatarsal, que es en el empeine de la bota, y entonces los tres recubrimientos sería la bota con punta de acero, protección metatarsal y plantilla de acero. Es importante que la bota sea también dieléctrica para que proteja de una posible corriente eléctrica. También es importante tener un overol. El overol, lo ideal sería que el overol fuera en antifluidos, en un material antifluidos. El overol antifluidos es en caso de que yo esté y se me pegue un líquido y se incendie el overol mío, entonces el overol bote el fluido y no se logre encender rápidamente el overol. Si trabajo en algunos espacios confinados, o sea, en espacios cerrados o espacios oscuros, es ideal que el overol tenga reflectivos. Entonces los overoles deben ser antifluidos con reflectivos y en lo posible que tengan doble cremallera para desalojarse rápidamente. Entonces la doble cremallera es una cremallera que está desde la parte del cuello hasta la parte de los pies, de tal forma que yo la abro y en 2 segundos puedo estar sin el overol puesto. Lo otro que es importante también de pronto proteger la parte del cuello, de las orejas, de la cabeza y todo eso. Y entonces eso se puede proteger con un elemento que se llaman cofias, que son como lo que utilizan las monjitas, que es un elemento que le protege a uno la cabeza, el pelo, las orejas y el cuello, y se cierra aquí con broches, entonces se llama una cofia. Cuando es más seguro proteger si el ambiente está contaminado de vapores orgánicos o algún químico que fluya, por ejemplo en soldadura, en cosas así, es importante proteger la respiración. La respiración se protege con mascarillas. Hay muchos tipos de mascarillas. Existe la mascarilla para polvo, existen las mascarillas para vapores orgánicos, existen muchas mascarillas. Esas mascarillas vienen de media cara o vienen de la cara completa y se utilizan con filtros, y los filtros cambian de acuerdo a las necesidades del riesgo. Eso es más o menos lo que se maneja en la parte de elementos de protección personal, independiente sin contar si voy a trabajar, por ejemplo, en altura. Entonces en altura es importante que uno maneje un arnés. El arnés es importante tenerlo que tenga 2 eslingas en la parte posterior. Entonces el arnés debe tener 2 eslingas en la parte trasera para conectarse a 2 líneas de vía. Las líneas de vía, ¿qué son? Es más o menos una cuerda. Entonces esa cuerda debe existir por lo menos 2 cuerdas que lo protejan a uno. No debe uno colocarse solo a una línea de vía, porque la línea de vía puede dañarse. Las líneas de vía se pueden manejar en guayas metálicas, que normalmente se manejan en media pulgada. Entonces se maneja en guaya metálica una línea de vía, y la otra línea de vía se manejan en guayas de seguridad con manillas de seguridad, que son manillas que tienen un alto impacto. Entonces la manila no se va a romper, sino se va a elongar. Entonces eso va a garantizar que la persona no se descuartice ni nada en el momento de una caída. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, señor. Como segunda pregunta es, ¿qué facultades ve o tiene para tener en cuenta al elegir un residente de obra? El residente de obra, en una obra, de acuerdo al tamaño de la obra, existen varios residentes de obra. Cuando la obra es muy pequeña, pues sería el residente de obra, que el residente de obra es el auxiliar del director de obra. Entonces el residente de obra hace el trabajo, le ayuda al director de obra en la parte de la obra físicamente. El director de obra trabaja en la obra y fuera de la obra. El residente de obra solo trabaja en la parte que es pertinente a las actividades inherentes a la parte interior de la obra. Si la obra es grande, yo puedo tener un residente de estructuras, puedo tener un residente de acabados y puedo tener un residente de urbanismo. Entonces el residente de urbanismo se encargaría de toda la parte de la infraestructura exterior, lo que es el acueducto, el alcantarillado, la parte vial, la parte de alumbrado público, etc. La parte de estructura, un residente de estructura pues se encargaría de todo lo que es la parte de la cimentación, la estructura y la cubierta del proyecto en la parte del sistema constructivo. Y lo que son los acabados, ya vendría el residente especializado en acabados,
que haría toda la parte de lo que son las carpinterías como de madera, la carpintería metálica, lo que son aparatos, enchapes, etcétera, todos esos elementos. Normalmente las cualidades que se deben buscar en un residente es que tenga experiencia, y la experiencia es muy importante, que tenga experiencia administrativa, experiencia técnica y experiencia operativa. La experiencia administrativa es que conozca los procesos para dirigir una obra, como son la parte de materiales, de herramienta, de equipo y la parte de personal. La parte jurídica también es muy importante porque el residente de obra va a manejar los cortes de obra, va a manejar la parte de liquidaciones, va a manejar la parte de contratación, de revisar la parte contractual y va a revisar la parte técnica. En la parte técnica es importante que conozca cada una de las actividades que desarrolla en el sistema constructivo. Por ejemplo, si están desarrollando una mampostería, si están desarrollando un pañete, etcétera, que conozca bien los procesos, los materiales, para que pueda combinar la parte del tiempo con la parte de ejecución. Como tercera pregunta, ¿en qué área se establece un control regular durante la obra? El control se hace permanentemente. Todos los días hay que hacer control, porque el control empieza desde por la mañana, que la primera actividad es la entrega de materiales. Entonces, en el momento que se entregan los materiales a los contratistas, se está haciendo el primer control, porque al entregar los materiales a los contratistas se les está dando la orden exactamente de realizar alguna actividad. Durante el proceso del día, pues obviamente hay que tener un control anterior a la ejecución de la actividad, que es darle los indicativos de dónde van a empezar a trabajar, cuáles son las condiciones del trabajo y qué se debe entregar. Por ejemplo, si van a hacer un muro, hay que explicarles qué muro van a hacer, en qué materiales se va a hacer, desde dónde hasta dónde va el muro y cuáles son las condiciones para recibir el trabajo. Entonces se debe hacer un trabajo preventivo y no curativo. ¿Qué recomendaciones le haría a los estudiantes que acaban de entrar al mundo laboral? Las recomendaciones es que siempre hay que entrar dentro de los esquemas de obra, si se va a trabajar en obra, porque se puede trabajar en oficina también. Entonces, si se va a trabajar en obra, es muy importante aprender todos los procesos. Los procesos es aprender el funcionamiento perfecto de un almacén de obra, aprender el funcionamiento perfecto jurídico de la obra, aprender el funcionamiento perfecto, lo que es directivo de la obra. Es diferente dirigir una obra, lo otro es diferente mantener el control de la obra. Hay que aprender el proceso de seguridad de la obra, hay que aprender en este momento el proceso de desarrollo ocupacional de la obra y hay que aprender el proceso de administración y dirigir el personal. Y la parte jurídica es muy, muy importante. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias. Bueno.